Estamos en ampliación de noticias que recibimos ahora al señor José Ignacio Beteta, dirigente de la Asociación de Contribuyentes, que nos quiere alertar sobre un tema que ha pasado relativamente desapercibido en vista de los grandes debates jurídicos constitucionales. Es el tema de las poblaciones indígenas en contacto inicial. Este tema, la voluntad de proteger estas comunidades, en particular de la amenaza del COVID, ha dado lugar a un dictamen que fija y que restringe los derechos del Estado a hallarse presente en estas comunidades. Tengo entendido que el señor Beteta considera que este dictamen puede ser perjudicial para la protección de las comunidades, pero también para el desarrollo de la industria del gas y de otras actividades económicas en nuestro país. Señor Beteta, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Fernando. Un gusto saludarte. Explíquenos, por favor, en qué situación se halla este dictamen y este proyecto de ley en curso. Tengo entendido que el dictamen fue aprobado el mes de mayo y estamos ahora ya en julio. Sí, en primer lugar hay que ver cuál es la situación de las comunidades en la zona. Efectivamente, empezaron a ocurrir algunos contagios en la zona de la selva peruana, en algunas comunidades, líderes indígenas, incluso algunos conocidos y de renombre, fallecieron a causa del COVID. Y esto pues trajo una preocupación natural, comprensible con respecto a la situación de estas comunidades, porque son comunidades aisladas, alejadas, en donde el Estado no ha estado presente por mucho tiempo, no ha estado presente. No solamente porque estas reservas de por sí y las comunidades naturalmente también ellas se alejaban un poco del sistema, sino porque el Estado a veces no ha podido alcanzarlas, sino ha podido llevarles servicios públicos de calidad, agua, vivienda, educación, etcétera. Entonces, hay una situación complicada en estas zonas que es una situación que siempre ha estado ahí. Nuestro análisis, hicimos un análisis de costo-beneficio que está colgado, es público, está en la página web de la Asociación de Contribuyentes, que es tucontribuyes.com. Pueden encontrar ahí el análisis de este dictamen, de este proyecto de ley. El problema es que, si bien es cierto, el proyecto de dictamen se preocupa por las comunidades en su exposición, en la sustentación que pone, dice pues que están aisladas, que tienen problemas, brechas de servicios, de temas de salud, pero las soluciones que plantea pareciera que están dirigidas directamente a impedir la inversión privada en la zona. Entonces, nuestro comentario es simplemente que el problema de las comunidades de estas poblaciones de no atención por parte del Estado tiene que ser solucionado con atención por parte del Estado. Y que no se está solucionando el problema de fondo, eso es lo más importante. Las empresas privadas formales que trabajan en la zona, cuando tienen los permisos y cuando tienen los contratos vigentes, muchas veces han tenido que reemplazar al Estado. Muchas veces han tenido que ellas ser las que cumplían un rol de responsabilidad social, de atención de asistencialista, de darles beneficios a las comunidades, porque no había Estado. Y ahora lo que se está logrando probablemente, es un peligro con este dictamen, es que se elimine también la inversión privada en el futuro. Entonces vamos a dejar a esas comunidades sin Estado, sin inversión privada formal, y acá viene la conclusión más complicada. Todos sabemos que esas zonas siempre han adolecido de narcotráfico, de tala ilegal, digamos, de madera y de otras actividades ilegales que han causado muertes y mucha violencia, pero que no llega a Lima porque somos un país muy centralista, pero tienen muchísimos problemas de violencia y de narcotráfico y de delincuencia en estas zonas y quedarían más expuestos aún. Señor Beteta, muy buenos días. Le saluda Mónica. Mónica, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? A ver, para entenderlo bien, en términos claros, para que la gente también lo pueda compartir. Ustedes lo que señalan es que la motivación inicial parlamentaria en este dictamen es proteger a estas poblaciones indígenas y lo que apuntan es a reducir la presencia del Estado y por consiguiente y de carambola afectar el trabajo que ha venido haciendo la empresa privada. Pero también lo entienden ustedes como una excusa para reducir las posibilidades de la empresa privada. Entonces,
la verdad que el tema de fondo aquí es cómo protegemos a las poblaciones indígenas. Ese es el tema de fondo. ¿De cuántos estamos hablando? Si no ha habido presencia del Estado, ¿cómo podría haber una presencia del Estado para, de alguna manera, señalar que efectivamente el empresario también se preocupa de preservar a estas poblaciones, que son parte del Perú, ¿no? De acuerdo, y tú has tocado 3 puntos. El primer punto es cómo son estas comunidades. Tienen unas características muy particulares. Yo he tenido la oportunidad de viajar también a la zona por proyectos sociales y he visto además las actividades ilegales de tala ilegal, por ejemplo, y la violencia que generan. Son comunidades aisladas, algunas voluntariamente, algunas con contactos que tienen para ciertos comercios, para ciertos trámites o cosas que tienen que hacer, pero generalmente son poblaciones que ellas mismas se quieren mantener alejadas del sistema o también a veces quieren conectarse cuando es necesario por su bienestar, por las actividades económicas que realizan. Entonces, hay que entenderlas primero, número 1. Número 2, la actividad empresarial en la zona formal, que es la inversión en hidrocarburos principalmente, en petróleo, en gas, son pues empresas que tienen muchos estándares de medio ambiente, de relacionamiento comunitario, de proyectos de responsabilidad social. Estas empresas tienen evidentemente que cumplir con estos estándares y sus contratos generalmente son muy rigurosos en ese sentido. También deberían ser consultadas. Y luego tienes al Estado, cuyos gobiernos locales, los gobiernos regionales muchas veces tienen muchas dificultades para llegar a esta población. Esto que yo te estoy comentando no está en la sustentación de este dictamen, es decir, cuando uno ve el dictamen habla de muchos problemas de las comunidades que son pobres, claro, que no tienen, pero al final las soluciones que dan es... Y la solución lo que hace, lo que usted señala es favorece a la minería ilegal, eso es lo que dice en concreto. Favorece cualquier actividad ilegal en la zona, número 1, porque le estás quitando no solamente al Estado, que ya no estaba, sino además le estás quitando la inversión privada formal, que era un vínculo con el sistema, digamos, de formalidad, con el sistema económico, con, digamos, la ciudadanía, ¿no? Señor Beteta, claro. Buenos días. Hola, buenos días. Usted se refirió, ¿cómo está? Usted se refirió en su respuesta de que muchas veces las empresas privadas han reemplazado la labor del Estado, ¿cierto? Entonces, en el proyecto, ¿bajo qué argumentación se establece este recorte de la participación del Estado y por ende de la empresa privada? ¿Qué justificación? No sé si habrá habido alguna justificación de carácter técnico, bueno, no sé qué puede pasar en este Congreso, pero ¿qué justificación hay? Mira, es una buena pregunta. Lo que va a restringir, según el dictamen, es el riesgo económico, digamos, del proyecto, porque primero todo lo que hemos hablado ahorita son los riesgos sociales. Para nosotros lo primero está en que este proyecto de ley no beneficia a las comunidades en primer lugar. Pero en segundo lugar, efectivamente, lo que está diciendo este dictamen es que a partir de ahora, ya, los contratos a futuro en las reservas territoriales y en las reservas indígenas en donde viven estas poblaciones ya no van a tener efecto, o para tener efecto, ¿no? Tendrían que superar una serie de obstáculos porque estas reservas van a ser denominadas intangibles ya de manera absoluta. Antes la intangibilidad de estas reservas, de estos territorios de reserva, era una intangibilidad que permitía la inversión privada formal. Bajo este dictamen, ¿no? Estas reservas van a tener un carácter intangible que ya no va a poder recibir la inversión privada, o en todo caso va a ser muy difícil, número 1. Y número 2, además, plantea la intervención del Ministerio de Cultura otra vez, o sea, porque ya de alguna manera muchas entidades públicas tenían que participar en los contratos de inversión, pero ahora es como que vuelve a darle otra prerrogativa al Ministerio de Cultura para que otra vez evalúe si es que la inversión puede darse en la zona, ¿no? Entonces, los contratos se van a perjudicar, los que vienen a futuro, los que se van a renovar y las nuevas inversiones que puedan haber en la zona, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Sí. Yo quisiera que nos precise el tema de Camisea, porque es una enorme inversión, tiene un impacto gigantesco sobre la producción, sobre todo en el sur del Perú, y es una de las áreas que podría verse concernida por este proyecto de ley. El proyecto Camisea, entiendo, tiene una parte de su lote, digamos, que se superpone a una reserva, a un territorio que es justamente una reserva y que tiene carácter de intangibilidad. Ese espacio en el que se superpone el proyecto Camisea evidentemente se vería afectado, y también la expansión del proyecto, porque como ustedes saben, estos proyectos nacen
con una serie de pasos y de fases de expansión que pueden darse en el futuro. Efectivamente, si este dictamen procede, uno de los proyectos que podría haberse afectado es el proyecto Camisea, que de por sí está generando electricidad no solamente industrial, sino también comercial y residencial para varios lugares en el Perú. Entonces, efectivamente va a verse afectado, sí. Muy bien, señor Beteta, muchísimas gracias por su presencia aquí en Ampliación de Noticias. Vamos a regresar con más, por supuesto. Vamos a ver el sector agrario, en qué situación está y qué es lo que viene. Volvemos.